Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga en esta hora, pues es un placer y un privilegio saludarles a través de este videíto. Estamos haciendo un video para traerles una reflexión bíblica para todos ustedes. Por supuesto, va a ser bendición para todos ustedes y mi persona. Hoy es sábado y toda la gente pues están en movimiento, algunos andan en vacación, otros están celebrando este día de la resurrección que dicen, y otros dicen que la resurrección de Jesús fue el domingo, pero bien, como quiera que haya sido. Quiero hablar un poco de la Pascua. ¿Qué es Pascua en esta hora? Vamos a leer una porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo dice Éxodo capítulo 12, empezando del verso 1. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos, es decir, más cercanos a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, ojo ahí, la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Amén. Bueno, esto es Pascua. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? Recordatorio de la salida de Egipto, o celebración de la salida del pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavizado. ¿Me explico? Cuando llegó el tiempo, se cumplieron 430 años del pueblo de Israel que vivían en Egipto. Los faraones de último lo esclavizaron. Los sometieron a duras tareas, a edificar casas y hacer ciudades para Faraón. ¿Sí? Pero cuando llegó la fecha exacta
el día que se cumplían los 430 años como Dios le habló, le dijo a Abraham, y el discurso de Esteban en Hechos 7 lo dice también. Ese día 14 se cumplían los 430 años y era necesario que el pueblo de Israel saliese. Ya habían pasado las plagas, había pasado todo el castigo que Dios le había dado a Faraón en Egipto, el que quería detener al pueblo. Pero el tema céntrico es Pascua. La Pascua es entonces la salida del pueblo de Israel de Egipto. Hacer una celebración en conmemoración de esa salida. La liberación total del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y tenían que hacer remembranzas de ese evento exactamente en la fecha fijada que Dios le había dado. Dios insta al pueblo de Israel que siguieran ese evento, que tenían que celebrarlo aún cuando ya estuvieran en las tierras prometidas que Él había prometido a ese pueblo. Éxodo capítulo 13. Mandamiento de Dios al pueblo de Israel que hicieran y celebraran la Pascua. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. Dice ahí. Y esto es para que ellos pudieran ya de inmediato consagrarse para poder entrar a la celebración de la Pascua. Dice, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado, mezcla, levadura y otras cosas más que eran prohibidas. Ahí está diciendo. Y cuando Jehová te hubiese metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes. ¿Me explico? Este evento de Pascua tenían que celebrar los hijos de Israel en las tierras de Israel, por familia. Toda la nación, las 12 tribus por familia, tenían que estar el día 14, porque el cordero se elegía el día 10 del mes de Abib. Desde el día 10 lo consagraban, lo cuidaban, hasta el día 14. El cordero tenía que ser sin defecto, exactamente sin defecto. Tenían que comerlo asado, lo desgollaban, la sangre era útil y luego le quitaban todo el cuero y tenía que ser pasado por el fuego, bien asado, no sancochado, no freído como decimos nosotros, no frito, sino asado. Y ese cordero, bueno, hay 4 pasos del cordero que venían desde la antigua edad. ¿Me explico? Abel sacrificó uno de sus ovejas
un cordero de sus ovejas sin defecto, y eso le servía para él mismo, porque había un derramamiento de sangre, mientras que el sacrificio de Caín, la ofrenda de Caín, no tenía sangre, no podía redimir de pecado porque no tenía sangre, pero el sacrificio de Abel sí tenía sangre, capaz de poder cubrir un pecado, el pecado que tuviese. ¿Me explico? Y así sucesivamente los corderos eran utilizados para ciertos eventos. Ahora, la Pascua no la confundamos con la cena del Señor. La Pascua es una y la cena es otra. La Pascua es remembranza de la salida de Egipto, el pueblo que ya era libertado de la esclavitud. Y esa fecha que fueron libertados, 14 del mes de Abril, celebraron la Pascua. Y esa noche, ese pueblo salió de Egipto. La última plaga, la última, salieron los hijos de Israel de Egipto con dirección a las tierras prometidas. Si tuvieron sus problemas en el camino, no era cuestión de Dios, era cuestión de ellos. En ellos recayó toda la culpa, porque Dios no falla, Dios no miente, cumple sus promesas. Y si una promesa no se cumple en nosotros, no es problema de Dios, es problema nuestro, por la desobediencia o por cualquier factor que genere un tropiezo. Pero Dios es fiel para cumplir sus promesas. Entraron los hijos de Israel a las tierras prometidas. El mandamiento de celebrar la Pascua estaba vigente y hasta el día de hoy, han pasado miles de años, los judíos celebran este evento, la Pascua. Cristo celebró la Pascua, sí, la celebró. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Desde el verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Ve? La Pascua. Ojo con esto que voy a decir. Jesús les dio una señal, que se fueran para la ciudad y ahí iban a ver un hombre que llevaba un cántaro con agua. En la época de Cristo, en la época bíblica, los hombres no solían llevar agua, eran las mujeres que acarreaban el agua para tomar para sus casas del pozo, en una vasija, en un cántaro, para su casa. Pero en esa ocasión Cristo puso una señal. Un hombre llevaba un cántaro con agua, porque era difícil ver un hombre portando una vasija de agua. Que si hubiera habido un montón, entonces ellos se iban a confundir, pero no había, solo era uno. Seguidle y él les va a mostrar ahí. Entonces, quiero leer completamente el relato bíblico. Ya leí el verso 17. Verso 18 dice: y les dijo: id a la ciudad a cierto hombre. Id a la ciudad. Y dice: a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Amén. Y ahí dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon, ¿qué? La Pascua. Amén.
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Judas comió la Pascua con los discípulos y Jesús, pero no la cena. ¿Me explico? Porque hay dos eventos en uno. Mientras comían, ¿qué? La Pascua. Comieron la Pascua, así como estaba escrito, carne asada de cordero, había pan sin levadura. Los judíos, los discípulos, los apóstoles, conocían este evento de la Pascua muchísimo. Desde niños eran entrenados a que comiesen la Pascua. Es decir, que no había ignorancia de los apóstoles del evento que estaban realizando. Lo conocían claramente qué clase de comida era la que comían en el evento de la Pascua. Pero venía otro evento que los apóstoles no conocían y nunca lo habían practicado. Pero Jesús ya lo iba a dar a conocer en ese momento. Mire lo que sigue diciendo. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Por qué menciona plato? Porque estaban todavía en el evento de la Pascua. Se utilizaban platos, copas, porque allí ponían la comida en los platos, la carne y el pan sin levadura. Carne asada de cordero. Cristo la comió. Los apóstoles, allí estaba Judas. Judas comió con Cristo la Pascua y metía la mano en el mismo plato donde todos los apóstoles metían esa mano para sacar pedazos de carne y comer. Lo mismo Cristo. Y ahí el Señor lo menciona. Entonces sigue diciendo aquí, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Me explico? Sigue diciendo. Entonces respondiendo Judas, el que le había de entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Ojo, verso 16 del capítulo 26 de Mateo. Verso 26 del capítulo 26 de Mateo. Verso 26. Y mientras comían, ¿qué? La Pascua. Jesús da por terminado la Pascua para dar principio por primera vez con sus apóstoles el evento que los apóstoles no conocían. Sí, así como lo oyen, no lo conocían. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, ojo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es que mi cuerpo. Ya eso era para los apóstoles, ya no era la Pascua, era la cena de Jesús. Ya habían comido la Pascua. En el evento de la Pascua, Jesús da por terminado el evento pascual
para dar inicio al evento de la cena del Señor. Amén, así como lo oye. Entonces sigue diciendo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a repetir. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Se fijó usted? De que Cristo, y aquí mismo el apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos allá, 1 Corintios, vamos a ver capítulo 11, 1 Corintios 11, 23, vamos a ver ahí, aquí está ya, 1 Corintios 11, 23. Pablo escribe, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Sí? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ojo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es eso? Cristo les está diciendo, ya no van a celebrar la Pascua. La Pascua para los apóstoles ya no iba a existir. La celebran los judíos que no son cristianos. Pero los apóstoles, a partir de ese último evento pascual con Cristo, ya no iban a celebrar Pascua por orden de Jesús. Hacer esto, que el evento de la cena del Señor. Dice, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dijo Cristo. Ya no en memoria de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya no. Ahora la cena iba a ser la celebración de la Santa Cena, iba a ser en memoria de la muerte de Jesús. ¿Me explico? Lo ve que son dos eventos diferentes. El tema de la Pascua es uno y el tema de la Cena del Señor es otro. Para los apóstoles, para nosotros, ya no hay Pascua, ya no hay nada de eso. ¿Qué celebramos nosotros como iglesia de Cristo? La Cena del Señor. Fue el mandamiento que hiciéramos todas las veces que lo reuniéramos y lo hagamos en memoria de Él, ya no en memoria de la Pascua. ¿Me explico, hermano? Entonces, ya expliqué lo que en la Pascua se comía carne de cordero asada, asadito, ¿sí? En la cena solamente había pan sin levadura y vino de uva fresca. ¿Me explico? Esos son los dos eventos. Ahora, ya para ir cancelando este video, ¿qué Pascua es la que celebran los católicos? La religión católica, ¿qué es la Pascua que celebran en estos días de Semana Santa en lo que estamos en este mes de abril? Estamos en el mes de abril, ¿sí?
y que todo el mundo católico ha celebrado esta semana. Y ahí andan grupos por las calles haciendo caídas, falsas caídas. ¿Sí? Y va por estación y por todo eso. Y la Pascua que celebra la Iglesia Universal no es, repito, la Pascua que celebra la Iglesia Universal, Católica, Apostólica y Romana no es bíblica. Esa Pascua de los católicos no está en la Biblia, así como lo oye. Y perdóneme, pero yo como predicador tengo que decir la verdad, porque si no, la espada de Dios está en mi cuello. Aquí, mire, repito, que la Pascua que celebran los católicos no es bíblica, no está en la Biblia. ¿Por qué razón? Vamos. ¿Por qué la Pascua de los católicos prohíben comer carne? ¿Dónde lo han hallado? ¿En qué parte de la Biblia dice que en estos días de Semana Santa no se puede comer carne? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Y qué es lo que hay que comer en estos días? Pescado. ¿Dónde está en la Biblia? Ahora tengo una historia. La razón o el por qué la Iglesia Universal reemplaza la carne de cordero en la Pascua, ya que ellos dicen que la celebran, por carne de pescado. Totalmente carne de pescado en la Pascua no se veía, no cabe, no encaja ese tipo de comida en estos días bíblicos. La Pascua es bíblica, pero la Pascua que ordenó Dios a los judíos es bíblica. Pero la Pascua que celebran los católicos no es bíblica. Y entonces, ¿cómo es que enseñan esto ellos sin Biblia? Bueno, sin Biblia, así ha enseñado los católicos que no se puede comer carne, ni de res, ni de chivo, ni de cabro, ni gallina, nada, sino solo pescado. ¿De dónde sacaron ese falso mandamiento? Bueno, acontece que esa enseñanza de esa falsa Pascua de los católicos no la sacan de la Biblia, sino de una tradición egipcia, babilónica y filistea. Los egipcios y los babilónicos y los filisteos adoraban a Dagón. Y Dagón tenía el cuerpo como humano y la cabeza de pescado. Y en Egipto y también en Babilonia, miles de años antes de Cristo, bastantes años, celebraban el día de Dagón. Ese día de Dagón, nadie podía comer otro tipo de carne sino pescado. Todos comían pescado en ese día dedicado, porque le estaban celebrando a Dagón. Y Dagón tenía la cabeza como pescado. Entonces dicen, pues no hay que comer ningún tipo de carne. Hoy es el día de Dagón. Vamos a comer pescado porque Dagón es el dios pez. Ese mismo dios adoraban los ninivitas. En Nínive adoraban el dios pez, cabeza de pescado. Y todos esos adoraban esos tipos de dioses. Y entonces adoraban a Dagón ese día y todo mundo comían pescado como una acción queriéndole decir a Dagón
de que le diera más peces y que multiplicara los pescados en el río Nilo y que ellos necesitaban. Y te estamos comiendo a ti, comiendo pescado. Más tarde, esa tradición, esa falsa enseñanza surgió y anduvo rondando en muchísimas naciones. Cuando el emperador Constantino funda la Iglesia Católica Apostólica en el año aproximadamente 313, 14, 315, para allá, surgen los papas. Más tarde, un papa adopta cambiar la Pascua por una tradición. Las tradiciones de las religiones paganas mundanas de los países la metieron a la falsa iglesia. Y ahí es donde distorsionan el tema de la Pascua, reemplazando el pescado por el cordero. Pero aunque ellos coman pescado, pueden comerse todos los pescados. La Biblia dice que la Pascua ordenada por Dios no era pescado, no eran jaibas, no eran camarones, no eran juilines, no eran nada de eso, no eran parvos, no, era carne asada de cordero. Así está escrito lo que leímos en Éxodo 12. ¿Por qué cree usted que la mitra del Papa Romano, la que es el gorro que se pone en su cabeza aquí, es una cabeza de pescado? Porque ellos aún veneran en cierto modo al dios pez, religión egipcia. Veneran a Dagón, lo adoran. ¿Sí? Y por eso que hicieron distorsionar, apagar totalmente lo que es la Pascua bíblica, la hicieron a un lado y reemplazaron la Pascua bíblica, que se comía carne de cordero y pan sin levadura, amén, la reemplazaron por la falsa Pascua comiendo pescado en honor a Dagón. Mis hermanos, hay que abrir los ojos. Son tan astutos que enchapan un ídolo para que la gente lo venere. Pero nosotros no vamos a caer en esa trampa. Somos cristianos y el Espíritu Santo nos ha dado el pleno entendimiento a quien adorar, a Cristo. Celebramos la Santa Cena porque así está escrito. Que Dios me los bendiga. Bendiciones para todos los que van a oír y ver este video. Amén. Ahorita mismo vamos a hacer otro video.